Dicen que la vida es como un tren. A veces viajamos acompañados, otras veces en soledad. Pero incluso en un vagón vacío, nunca estamos realmente solos. Cada asiento guarda los recuerdos de quienes nos marcaron, de quienes dejaron huellas en nuestro corazón, ya sea con amor, con enseñanza o incluso con dolor. Hoy quiero invitarte a un viaje diferente, un viaje dentro de ti mismo. Acompáñame en esta historia del vagón vacío del tren, una reflexión que tocará tu espíritu y te recordará que cada encuentro en la vida tiene un propósito. Aquella tarde, el destino me llevó hasta un tren solitario, donde los ecos del silencio parecían susurrar historias antiguas. Al abrir la puerta de un vagón vacío, un aire denso, cargado de misterio y nostalgia, me envolvió. Las luces temblaban con un resplandor tenue, y el crujido de los asientos parecía invitarme a ocupar uno de ellos, como si aquel lugar hubiera estado esperando por mí. Me senté junto a la ventana, mientras la máquina comenzaba su lento andar. Afuera, los paisajes se difuminaban en trazos dorados y grises, como acuarelas derramadas por el pincel del tiempo. Fue en ese instante, en la calma del vagón desierto, cuando mi mente empezó a viajar más allá de los rieles, hacia territorios invisibles, los recuerdos de las personas que habían dejado huellas en mi alma. Cada asiento vacío frente a mí se convirtió en un reflejo de rostros pasados, algunos llenos de ternura, otros marcados por el dolor. Entendí entonces que la vida es como este vagón, un espacio que se llena y se vacía de pasajeros, y cada uno, aunque solo viaje con nosotros un tramo del camino, deja algo que nunca se borra. Recordé a aquel amigo de la infancia que me enseñó el valor de la lealtad, y cómo su risa aún resuena en mi memoria como un faro en medio de la tormenta. Recordé también a los maestros, esos guías silenciosos que plantaron semillas invisibles en mi interior y que, con los años, germinaron en decisiones que cambiaron el rumbo de mi destino. Incluso pensé en quienes me hirieron, porque hasta el dolor se convierte en un maestro cuando aprendemos a mirarlo con gratitud. El vagón, vacío en apariencia, comenzó a llenarse de presencias invisibles, como si las sombras del pasado hubieran encontrado un asiento a mi lado. Y mientras el tren avanzaba, comprendí que este viaje no era solo físico, sino espiritual. Con un suspiro profundo, cerré los ojos y me preparé para dejar que cada recuerdo volviera a mí, uno por uno, como pasajeros que aún tenían algo que decirme. El sonido metálico del tren mecía mis pensamientos, como un tambor que marcaba el ritmo de una procesión silenciosa. De pronto, los asientos vacíos dejaron de ser simples estructuras de madera y tela. Se convirtieron en espejos de mi memoria, donde aparecían los rostros de quienes un día caminaron conmigo. Frente a mí, vi sentada a mi madre. No estaba hecha de carne ni de sombra, sino de luz. Sus manos, aquellas que tantas veces me sostuvieron en mis caídas, se posaban sobre su regazo con la misma paciencia de siempre. Su mirada, cargada de ternura, parecía decirme sin palabras: «Hijo, cada paso que diste, incluso los más torpes, fueron parte del sendero que debías recorrer». Un nudo me apretó la garganta, porque entendí que incluso en la distancia o en la ausencia, su amor había sido un faro constante. A su lado apareció mi padre. No era la figura rígida que tantas veces guardaba silencio, sino un hombre cansado, pero con una nobleza escondida en los pliegues de su frente. Comprendí que su manera de amar no estaba hecha de palabras, sino de sacrificios, y por primera vez lo miré sin reproches, con gratitud. El vagón parecía expandirse. Cada rincón se llenaba de recuerdos, amigos que partieron demasiado pronto, maestros que confiaron en mí cuando ni yo mismo lo hacía, e incluso amores que dejaron cicatrices que todavía laten en las madrugadas solitarias. Todos estaban ahí, como viajeros silenciosos, recordándome que la vida no se mide por los años, sino por los encuentros que nos transforman. El tren seguía su marcha, atravesando túneles y paisajes que cambiaban como las estaciones del alma. Me di cuenta de que cada persona había dejado una semilla en mi corazón. Unas germinaron en alegría, otras en dolor, pero todas, sin excepción, me convirtieron en lo que soy hoy.
Apoyé mi frente contra la ventana y sentí que el viaje apenas comenzaba. Una voz interior me susurraba que aún quedaban pasajeros por aparecer, memorias escondidas que necesitaban ser escuchadas antes de que este tren llegara a su estación final. El vagón, iluminado por una luz tenue, se volvió más pesado, como si el aire mismo supiera que era hora de abrir la puerta de las memorias que siempre había evitado. Y allí estaban, las ausencias más dolorosas, las despedidas que no supe afrontar, los silencios que nunca se rompieron. En el asiento frente a mí apareció el rostro de un amigo que partió demasiado pronto. Su sonrisa estaba intacta, como la última vez que lo vi, antes de que el destino lo arrebatara de este mundo. Lo miré, y el tren pareció detenerse por un instante. Sentí la herida abierta en mi pecho, esa que nunca cerró del todo, pero entonces comprendí. Su partida me enseñó a valorar cada instante, a no dar por sentado los abrazos ni las palabras que a veces creemos eternas. Más allá, vi a alguien que un día amé con todas mis fuerzas. Su mirada era dulce y al mismo tiempo distante, como una promesa rota flotando en el aire. Recordé las noches de soledad, las lágrimas escondidas y las preguntas sin respuesta. Pero también recordé lo que aprendí, que incluso el amor que no permanece deja huellas que nos enseñan a amar mejor, con más paciencia, con más verdad. El tren avanzaba con un rugido profundo, como si cada recuerdo liberado pesara en los rieles. Y en ese eco metálico entendí algo que había tardado toda una vida en descubrir. El dolor no es un enemigo, sino un escultor invisible que talla en nosotros la forma de lo que estamos llamados a ser. Los asientos se llenaban de rostros y voces, cada uno con una lección, cada uno con una herida y un regalo. Yo, sentado en medio de ese vagón desbordado de memorias, sentía que no estaba solo. El pasado no era una carga, sino una brújula que me recordaba hacia dónde caminar. Y cuando el tren se adentró en un túnel oscuro, supe que era el preludio de algo mayor, como si en las profundidades de esa sombra aguardara la revelación más grande de todas. El vagón entero se sumió en penumbras al entrar en aquel túnel interminable. El ruido del tren resonaba como un eco profundo dentro de mis huesos, y por un instante sentí miedo. Pero ese miedo se transformó en silencio. Un silencio tan intenso que parecía hablar más fuerte que cualquier palabra. De pronto, una luz tenue comenzó a brillar en medio del vagón. No venía de las lámparas, sino de los propios recuerdos, como si cada uno de esos pasajeros invisibles hubiera dejado encendida una chispa dentro de mí. Comprendí que la oscuridad no era ausencia de camino, sino el espacio perfecto para ver la luz interior. Allí, en medio de la negrura, escuché mi propia voz interior, una voz que no siempre dejo hablar. Todo lo que viviste tenía un propósito. Cada persona que pasó por tu vida fue un maestro. Algunos te enseñaron amor, otras paciencias, otras fortalezas. Incluso quienes te hicieron daño te mostraron el poder de perdonar y de levantarte. Nada fue en vano. Todo fue necesario para que llegaras a ser quien eres hoy. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, pero ya no eran de tristeza, sino de una gratitud inmensa. Era como si mi corazón, tantas veces cargado de culpas, dudas y heridas, se abriera de par en par para dejar entrar una verdad más grande. Yo nunca había viajado solo. El túnel se extendía, y sin embargo, la oscuridad ya no me pesaba. Era un útero espiritual, un espacio de renacimiento. Sentí que aquel tren no me llevaba solo a un destino geográfico, sino a una estación más profunda, la de comprender el sentido de mi propio viaje. Cuando al fin, una luz brillante comenzó a asomarse al final del túnel, cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que lo que estaba a punto de ver transformaría para siempre mi manera de mirar la vida y a quienes habían compartido conmigo algún tramo del camino. El tren salió del túnel y de golpe la oscuridad se disipó. Una luz dorada, como un amanecer eterno, inundó el vagón. Los paisajes que se extendían tras la ventana eran diferentes. Montañas bañadas en oro, ríos que parecían espejos del cielo,
árboles que danzaban con el viento como si cada rama celebrara mi despertar. Miré a mi alrededor y el vagón volvió a estar vacío. Los rostros, las voces, las sombras del pasado habían desaparecido, pero dentro de mí sentía que todos seguían allí, latiendo en mi memoria, caminando conmigo en cada paso. No eran fantasmas, eran parte de mi esencia, huellas sagradas que me recordaban que no estoy hecho solo de presente, sino también de todo lo que viví. Sonreí. Por primera vez, entendí que la vida no es una sucesión de pérdidas, sino un viaje donde cada pasajero aporta una pieza al gran rompecabezas de lo que somos. Comprendí que incluso los adioses encierran regalos y que el verdadero destino no es la estación final, sino lo que logramos aprender mientras recorremos los rieles del tiempo. Apoyé la mano en el respaldo del asiento y murmuré en voz baja: gracias a todos, a los que me amaron, a los que me enseñaron, incluso a los que me hirieron, porque gracias a ustedes descubrí quién soy. El tren siguió su marcha, firme y eterno, y yo, mirando aquel horizonte dorado, supe que no hay mayor riqueza que recordar con gratitud, vivir con esperanza y caminar con fe. Porque en este viaje de la vida nunca viajamos solos. Llevamos en el alma a todos los que alguna vez nos acompañaron. Y así, mientras el tren sigue su camino, entendemos que la vida es un viaje donde cada persona que se cruza en nuestro camino tiene un propósito. No importa si permanecen mucho tiempo o apenas un instante, todos dejan algo en nosotros. Por eso, agradece cada encuentro, abraza cada recuerdo y mira hacia adelante con esperanza, porque nunca viajamos solos. Llevamos en el corazón a todos los que alguna vez caminaron a nuestro lado. Si esta reflexión tocó tu alma, te invito a compartir este video con quienes más quieres y a suscribirte a este canal para seguir viajando juntos en historias que inspiran y transforman.